También que la crisis de seguridad que enfrenta el país hizo referencia a la situación de violencia en cantones de la provincia del Guayas y señaló que el empleo adecuado está en las tasas más bajas. No existe ayuda social para sectores sociales, dijo. Analizó también la ola migratoria que enfrenta Ecuador. Esto es herencia de Guillermo Lazo, aseguró. En el uso de la palabra, escuchamos en este momento a la asambleísta Patricia Mendoza, representante de la provincia de Esmeraldas. A debatir sobre un juicio político. Uno que tiene una característica muy especial. Es el juicio político al expresidente Guillermo Lazo Mendoza, quien de manera cobarde huyó cuando decretó la muerte cruzada porque sabía perfectamente que se encontraba frente a una inminente destitución por parte del anterior pleno. Un presidente nefasto que únicamente ha sembrado o dejó sembrado en nuestro país abandono, terror y muerte. Un presidente que no supo respetar la majestad de la presidencia. Un presidente que simplemente los ecuatorianos no lo merecíamos, compañeros asambleístas. Un presidente que se dedicó a entregar las empresas públicas cual botines piratas a sus amigos, familiares y ex socios del Banco de Guayaquil. Mientras los hospitales, las escuelas, los colegios y las universidades se destruían. Mientras los profesores no recibían su sueldo, que fueron aprobados por la anterior asamblea. Mientras los policías debían empujar sus carros viejos y, peor aún, poner combustible de su propio bolsillo. ¿Cómo vamos a decir que el peculado del que se le acusa y que ha sido por demás probado por la distracción de los recursos entre Flopec y Amazonas Tankers no tiene nada que ver con los problemas que hoy nos afectan a todos los ecuatorianos y que vivimos a diario además? ¿Cómo vamos a decir que no tiene nada que ver cuando esos perjuicios, que son millonarios hasta la fecha de hoy, debido a las prórrogas y nuevas condiciones dadas y entregadas en ese gobierno, pudieron ir enfocados a una agenda social que simplemente fue inexistente? Señores asambleístas, tenemos que debatir este juicio político sobre la base de la verdad. Y aquí existen tres verdades que son irrefutables. Uno, que Guillermo Lazo fue quien designó a Hernán Luque Lecaro. Dos, que Guillermo Lazo conoció a la perfección sobre la red de corrupción que manejó Hernán Luque Lecaro, su cuñado Danilo Carrera Druet y el señor Rubén Cherres. Y la tercera verdad irrefutable es que el futuro presidente censurado no hizo nada para evitar a tiempo que Hernán Luque Lecaro, su cuñado y su amigo se hagan con las empresas públicas, incluso continuando con un contrato que se sabe por dichos de la Contraloría y de informes internos de Flopec, que no solo eran inconvenientes y lesivos, sino que además eran nulos por no haber sido celebrados con nuestras leyes ecuatorianas. ¿Qué más peculado que haber permitido que sea en ese gobierno que se haya activado la cláusula Evergreen? ¿Qué más peculado que haber permitido que sea en ese gobierno donde se haya firmado un Temis para seguir anclado Amazonas Tankers? Aquí yo no voy a hablar bajo parámetros teóricos penales porque no viene al caso. Aquí cabe que no solo yo,
sino todos ustedes, compañeros, seamos conscientes de que la responsabilidad política de todo funcionario, y en este caso del presidente de la República, empieza precisamente en su rol como servidor público. Y en el caso particular del presidente como el responsable de la administración pública. Escúchese bien, como responsable. Esto es que incluso la Constitución de la República le reconoce a él y solo a él la atribución de nombrar y remover a funcionarios o al personal a su cargo, entre estos al nefasto Luque Lecaro, que dicho sea de paso, no lo conoció ahora que fue presidente, sino que lo conoció desde que fue su vicepresidente en el Banco de Guayaquil, señores. Y claro que desde su rol como presidente ha permitido que se perpetúe este peculado, porque aquí esto no se agota solo en Amazonas Tankers. No, este peculado tiene que ver cuando además de mantener contratos perjudiciales que han herido la estabilidad económica de todo un Estado, sean personas de su círculo íntimo quienes succionaron de las arcas de las empresas públicas el dinero para su provecho personal. Y habiéndolo sabido, no haya hecho absolutamente nada, y cuando quiso hacerlo, no hizo más que enredarse en sus propias contradicciones, diciendo que despedía a Hernán Luque Lecaro por torpe y luego dijo que lo hacía por ladrón. Señor Lasso, este país no olvidará que usted huyó de su responsabilidad. Este país no olvidará que usted disolvió la Asamblea para no ser un presidente destituido. Pero al menos esta nueva Asamblea con dignidad procederá a censurarlo y que de una vez por todas Guillermo Lasso Mendoza desaparezca de la vida política de este país que tanto la ha dañado. Esta nueva Asamblea debe devolverle la esperanza y la dignidad a los ecuatorianos, incluso a aquellos arrepentidos que votaron por usted. Ojalá que con esta censura, con su expulsión política, podamos en algo recuperar esa fe de aquellos ecuatorianos que, siendo perjudicados por su gobierno, dejaron de tener salud, educación, seguridad, una vialidad segura. Porque sencillamente, al criterio del expresidente, no había presupuesto, pero sí que lo había para sus parientes y amigos y socios de Flopec. Yo mantengo la plena convicción de que lograremos la censura, pero si esto no se lograse, que pese en la conciencia de quienes no darán su voto, porque será evidente que seguirán defendiendo un legado de sangre, de pobreza, de miseria y de terror. Señor Lasso, un juicio político es algo a lo que el país no debería llegar y que lamentablemente hemos llegado a este punto porque sencillamente el Ecuador no podía seguir con usted a la cabeza. Tiene un minuto, señor asambleísta, por favor. Sí, señor presidente, por el peculado entre Flopec y Amazonas Tankers. Sí, pero también por cómo su ceguera, su sordera, su inacción y su silencio sobre el saqueo al Estado ha permitido que los ecuatorianos y nuestros hijos perdamos la esperanza de días mejores. Señor Lasso, yo votaría 1000 veces más por su censura y lo habría hecho por su destitución. Y para concluir, quiero tomar las palabras de mi compañera Gabriela Molina, quien dijo que la censura debe ser una respuesta, y sí debe ser una respuesta a la triste realidad que vivimos en mi provincia, en Esmeraldas,
los cientos de muertos que hay, los miles de familias que viven aterrorizadas con la extorsión, las miles de familias que han tomado la triste decisión de salir, de emigrar de Esmeraldas, y las familias, y por las familias que aún quedamos viviendo con pánico y miedo. Que Dios bendiga al Ecuador. Muchas gracias.